Bueno, esta es mi última plática con ustedes y para mí ha sido un gran placer el haber visitado nuevamente este hermoso país, de tan gratos amigos. Bueno, en los siguientes 20 minutos lo que voy a hacer es discutir con ustedes algunos aspectos de lo que representa una meningitis bacteriana en la presente década. Sin ninguna duda, la meningitis bacteriana representa una emergencia infectológica. Representa una de las primeras 10 causas de muerte en el mundo. Aproximadamente se calcula que 340.000 niños mueren por año de meningitis bacteriana. El 75% de estos casos en los primeros 24 meses. Y la mortalidad varía según agente etiológico y edad, y eso no ha cambiado en la última década y aproximadamente está en el 15%. Sin embargo, fíjense ustedes que las secuelas están entre el 20 y 40% de los casos. Es decir, de cada 3 casos, probablemente solo un niño sobreviva en condiciones razonables, o sobreviva en condiciones razonables. De ahí que el objetivo de esta presentación es discutir en la década actual la etiología actual de la meningitis bacteriana y hacernos la pregunta si cambiará la etiología con la introducción de la vacuna conjugada antineumocóxica. El segundo reto actual es el diagnóstico, cómo aumentar el retorno bacteriológico y si influye la administración previa de antibiótico en el resultado del cultivo de líquido cefalorraquídeo. Además, la pregunta que siempre nos hacemos en meningitis bacteriana es cómo hidratar adecuadamente al paciente. Brevemente discutir si vancomicina debe formar parte del esquema inicial del tratamiento. Con respecto a los agentes etiológicos de meningitis, esta es una transparencia muy clásica. Fíjense ustedes de que en los primeros 3 meses predominan las enterobacterias, el estrepto del grupo B, algunos casos de listeria, entre 3 meses y 5 años, el estreptococo neumonía y el meningococo, y en niños no vacunados, el hemófilus influenza de tipo B, y arriba de los 5 años, el neumo y meningitis representan el principal agente etiológico. ¿Ha cambiado eso? Y sí ha cambiado. Fíjense ustedes de que antes de la introducción de la vacuna de hemófilus influenza en nuestro país, el 71% de los casos de meningitis en niños menores de 2 años eran causados por el hemófilus influenza. En el 2013 se introduce la vacuna y como en los diferentes países de América Latina se puede observar la habitual desaparición del hemófilus influenza, y eso también se ha observado en el Paraguay. En Latinoamérica, antes de la introducción de la vacuna de hemófilus influenza, prácticamente en 30% de los casos eran causados por hemófilus influenza, el 20% por streptoneumonía, y sin embargo había un 25% de pacientes con meningitis bacteriana en cuales el cultivo había salido negativo. Entonces, ¿cambia esa etiología o cambiará la etiología de la streptoneumonía? Este estudio en Nigrovi es muy interesante. En Estados Unidos, fíjense ustedes cómo desde la introducción de la vacuna conjugada antineumocóxica, que ellos han observado en Estados Unidos con respecto a la etiología de la meningitis bacteriana. Y sin ninguna duda, hemófilo influenza desapareció del escenario de la etiología de la meningitis bacteriana, y con mucho el estreptococo neumonía y el meningococo representan los patógenos actuales de meningitis bacteriana. En los primeros 3 meses, en general, la presencia no despreciable de bacilos gram negativos y el estreptococo del grupo B con respecto a los agentes etiológicos. Este estudio muy reciente de Tippen, que se publicó en el New England, esos datos preliminares de Nigrovi del 2008, cómo se repite actualmente, es el estreptococo neumonía el agente predominante de meningitis bacteriana en todos los grupos de edad, y en los niños menores de 2 meses, por lo menos en la población estadounidense, el estrepto del grupo B representan un aspecto importante. Sin embargo, neumococo representa un agente etiológico significante igualmente en los niños menores de 2 meses. ¿Cómo aumentar el retorno diagnóstico o el retorno etiológico? Esta es la realidad de Latinoamérica. En este estudio colaborativo que hemos realizado, que culminó en el 2006,
el 25% de los pacientes que tenían criterios de meningitis bacteriana purulenta, más de 1000 células en el líquido cefalorraquídeo, hipoglucorraquia, hiperalbuminorraquia, no habíamos podido rescatar al agente etiológico. La explicación es sencilla. Fíjense ustedes este estudio de Ken Aguelle, que se publicó en el Pediatrics, cómo en el caso de Streptococcus pneumoniae y meningo, apenas iniciado el tratamiento antimicrobiano, prácticamente se esteriliza el líquido cefalorraquídeo. En el caso del meningococo, prácticamente antes de las 4 horas de la administración del antibiótico, un antibiótico efectivo, el líquido cefalorraquídeo está esterilizado. En el caso del neumo, en general, entre las 6 y 24 horas del inicio del tratamiento, prácticamente el 50% de los líquidos cefalorraquídeos resultan estériles. Inevitablemente, ineludiblemente, debemos recurrir a otros procedimientos diagnósticos. Nosotros hemos realizado un estudio donde impregnábamos papeles filtros con líquido cefalorraquídeo para la determinación del DNA del genoma bacteriano, y fíjense ustedes que con este método se puede aumentar el rescate microbiológico o la identificación hasta en el 90% de los casos en el caso de Streptococcus pneumoniae. Es decir, debemos recurrir a técnicas de biología molecular si queremos incrementar la chance diagnóstica. ¿Cómo hidratar al paciente con meningitis bacteriana? ¿Los líquidos deben ser restringidos o no? Lo clásico fue la hidratación restringida, es decir, todos hemos estudiado pediatría y hemos enseñado diciendo que los niños con meningitis deben recibir 60 a 80% del líquido de mantenimiento. Y las razones eran la probabilidad de hiponatremia secundaria al incremento de la secreción de hormona antidiurética, la asociación de hiponatremia con convulsiones, mayor concentración de hormona antidiurética, mayor edema cerebral, y por lo tanto, si uno restringía los líquidos, disminuía el edema cerebral y las secuelas neurológicas. Sin embargo, Powell publica en el 90, en el Journal Pediatrics, 19 niños con meningitis, 10 recibieron líquidos a requerimiento y 7 recibieron el esquema tradicional de hidratación restringida, que observaron mayor frecuencia de normalización de la hormona antidiurética en aquellos que recibieron líquidos a requerimiento versus aquellos que recibieron hidratación restringida, y el incremento, por tanto, de la concentración no era debida a la meningitis en sí, sino más bien era secundaria a la hipovolemia. Y este estudio del Cochrane, fíjense ustedes cómo la hidratación, el impacto que puede tener en mortalidad cuando uno hace una hidratación de mantenimiento restringida, se puede observar de que en general, tanto en secuelas como en mantenimiento, el pronóstico es mejor cuando los pacientes reciben una hidratación de acuerdo al requerimiento y no una hidratación restringida. ¿Cómo se traduce eso laboratorialmente? Si ustedes se fíjense ustedes cómo los niveles de lactato en el líquido cefalorraquídeo en aquellos que reciben una hidratación restringida como manifestación de hipoxia tisular son significativamente mayores en aquellos que reciben una hidratación restringida versus hidratación de mantenimiento, y sin ninguna duda la restricción del líquido en las primeras 48 horas aumenta la probabilidad de una respuesta adversa, y actualmente el consenso es de que la hidratación debe ser administrar fluidos de mantenimiento más reposición de pérdidas. Una pregunta importante con respecto al reto actual meningitis es si vancomicina debe formar parte del tratamiento, y lógicamente a la luz del Streptococcus pneumoniae como agente etiológico importante en meningitis, con niveles progresivamente mayores de resistencia, la pregunta es la siguiente. En general, cuando el neumo tiene una concentración inhibitoria mínima mayor de 0.5 microgramos, debe tenerse en cuenta que el nivel deseable del antibiótico para esterilizar o para mayor capacidad bactericida debe ser más de 8 veces la concentración inhibitoria mínima. Y la concentración que alcanzan ceftriaxona o cefotaxima en el líquido cefalorraquídeo son de 3 a 7. Lógicamente, si el ACIN del neumo es menor a 0.5, con las dosis habituales se llega a más de 10 veces el nivel de la concentración inhibitoria mínima. Pero, sin embargo, ¿qué pasa cuando los niveles de resistencia están arriba de 0.5 y principalmente arriba de 0.1, como el índice bactericida
cae correlativamente, es decir, el incremento de la concentración inhibitoria hace que las dosis habituales no sean suficientes, pero cuando se adiciona vancomicina, como disminuye la carga bacteriana en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, un aspecto importante actual es si puede desarrollar el streptoneumonía resistencia a vancomicinas. Todos vivimos la situación actual del enterococo resistente a vancomicina y aparición, así como también de cepa de Staph aureus con resistencia a vancomicina. Lo que, si bien no se ha reportado, sí se han descrito cepas tolerantes. Y estudio de la autora Tumanen, fíjense ustedes cómo hay una correlación entre cepas tolerantes a vancomicina aislado de pacientes con meningitis bacteriana y la sobrevida. Fíjense ustedes de aquellos que tienen un neumo que ha sido tolerante a vancomicina versus aquel que no ha sido tolerante, la chance de sobrevida, cómo disminuye significativamente en aquellos con cepas tolerantes. Es decir, la situación de tolerancia es algo que debe investigarse más en nuestros pacientes y es muy importante tener en cuenta la correlación que existe entre la chance de tolerancia a vancomicina y la chance de resistencia. Es decir, cuando un neumo es resistente a ceftriaxona, la chance de ser tolerante aumenta a vancomicina hasta 4 veces más. El aspecto importante actualmente es la relación que se puede tener entre el inicio adecuado del tratamiento, el timing, el inicio oportuno del tratamiento antibiótico y la situación de mortalidad. Fíjense ustedes en este estudio del Dr. Proust cómo en la medida en que hay un retardo en el inicio del antimicrobiano, aumenta el índice de fatalidad de meningitis bacteriana, y eso es reproducido también por el grupo del Dr. Koster, como en la medida en que incrementa el tiempo del inicio del antibiótico, incrementa paralelamente la mortalidad en meningitis bacteriana. Actualmente, hecho el diagnóstico de meningitis bacteriana, el retardo en el inicio del antibiótico no debe ir más allá de 30 minutos. En esta última parte quisiera discutir otro de los retos de meningitis bacteriana, la situación de predictibilidad en mortalidad y en secuelas de meningitis bacteriana y la probabilidad de tratamientos adyuvantes. Sin ninguna duda el pronóstico en meningitis bacteriana depende mucho del germen. No es, la chance de evolución fatal en una meningitis por neumococo, así como también la chance de secuelas, dependen mucho de la etiología. No es lo mismo la etiología meningocóxica que la etiología neumocóxica, tanto en lo respecto a mortalidad como con respecto a secuelas. Por otra parte, es importante la situación del estado clínico del paciente al ingreso. Fíjense ustedes de que la chance de secuelas guarda una correlación totalmente directa con la situación del Glasgow al ingreso. Lo mismo con la respuesta, la situación de mortalidad. En la medida en que el Glasgow disminuye, aumenta la chance de mortalidad de los pacientes, así como también aumenta la chance de mortalidad. Sin embargo, el grado de afectación del sensorio del paciente no guarda relación con las secuelas auditivas. Un aspecto importante igualmente es la situación del huésped, como hemos visto en neumonía. En este estudio también que hemos participado, fíjense ustedes de que la chance de mortalidad y la chance de secuelas severas son mayores en aquellos niños que presentan una desnutrición grave. La carga bacteriana ha sido otra de las líneas de trabajo que hemos tenido dentro del Instituto de Medicina Tropical. Sin ninguna duda, una población meningitis con mayor carga bacteriana, la pregunta sería si tendría eso impacto en muerte y si tenía impacto en secuelas. Lo que sabemos actualmente es que la población de pacientes con meningitis bacteriana es una población muy heterogénea. Algunos tienen una alta carga bacteriana, otros tienen una carga bacteriana moderada y otros tienen una carga bacteriana baja. Pero cuando se determina la correlación entre carga bacteriana y severidad del cuadro clínico, puede observarse que los pacientes que tienen un curso complicado o un curso hacia la mortalidad tienen una carga bacteriana alta. Igualmente se puede observar
de que hemos observado que los pacientes que tienen una carga bacteriana alta tienen mayor chance de secuelas. Es decir, la carga bacteriana tiene un aspecto importante dentro de lo que es la evolución de los pacientes con meningitis bacteriana. Se puede decir que un escenario común en Latinoamérica es que la mitad de los pacientes no tienen un aislamiento microbiano. Si esto pudiera tener un impacto, nosotros hemos analizado en el Instituto de Medicina Tropical en aquellos pacientes que tienen meningitis bacteriana con un germen aislado versus aquellos que no tienen un aislamiento microbiano. Una medida indirecta es que cuando se rescata el germen, la carga bacteriana es mayor. Es lo mismo una prueba gruesa como el GRAM. Cuando se observan muchos gérmenes en el GRAM, y versus aquellos que no se observan, puede ser también un marcador de severidad. Y fíjense ustedes como la chance de secuelas y de mortalidad es aquellos que tienen germen aislado, sencillamente, probablemente reflejando la mayor carga bacteriana presente en ese momento. Finalmente, quisiera hacer una reflexión si es posible anticipar el pronóstico de meningitis bacteriana. Recientemente hemos analizado la situación de los factores de riesgo de mortalidad de meningitis neumocócica a la luz de que es la meningitis que con las cuales estamos conviviendo antes de la introducción en nuestros países de la vacuna neumocócica conjugada y probablemente después. Si ustedes se fijan, cuando nosotros correlacionamos a aquellos pacientes que fallecieron de meningitis neumocócica versus aquellos que no fallecieron de meningitis neumocócica, la presencia de una escala de Glasgow menor de 10 o la presencia de choque fueron factores que se correlacionaron con la presencia de mortalidad. Igualmente, la presencia de una hiperalbuminorraquia de más de 250, la presencia de una hipoglucorraquia menor de 90 y la presencia de anemia y marginalmente una pleocitosis de menos de 200 fueron factores que se asociaron igualmente a mortalidad. Y de acuerdo a eso construimos nosotros una escala de severidad de los pacientes con meningitis neumocócica donde dábamos mayor peso a aquellos factores que en nuestros estudios demostraron que tenían mayor significancia con respecto a anticipar sobrevida o mortalidad en los pacientes con meningitis neumocócica. ¿Y qué hemos observado? Que aquellos pacientes que tienen una escala pronóstica con menor puntaje, es decir, que tenían mejor, en general, prácticamente sobrevivían todos. Aquellos que tenían un puntaje intermedio, la mitad fallecían y la mitad morían, y aquellos con un puntaje muy alto, es decir, pacientes que venían en choque con una escala de Glasgow de menos de 10, con una gran hipoalbuminorraquia severa, en general fallecían la gran mayoría. Es decir, para nosotros, establecer una puntuación o una estratificación de los pacientes fue muy importante para poder anticipar el pronóstico de meningitis bacteriana. Finalmente, tengo unas 5 diapositivas para discutir brevemente la situación de los adyuvantes de meningitis. Sin ninguna duda, ya en la década hace más de una década, varios grupos, principalmente de Dallas y con estudios colaborativos aquí en América Latina, en Costa Rica principalmente, demostraron en sus estudios que la administración de corticoides disminuía las secuelas auditivas de meningitis por hemófilo influenza. Sin embargo, aun cuando hubo una diferencia, los números fueron tan pequeños que no alcanzaron significancia con respecto al neumococo. Nosotros realizamos un estudio donde comparamos en 4 grupos dexametasona, glicerol y placebo, y como pueden observar, en los pacientes que reciben dexametasona no hemos observado una diferencia con respecto a mortalidad o secuelas versus aquellos pacientes que recibieron placebo, que recibieron glicerol. Recientemente el doctor Van de Gans, en un grupo colaborativo, publicó en el Lancet Neurology un metaanálisis de todos los estudios de pacientes que fueron tratados con dexametasona, y fíjense ustedes, con respecto a dexametasona o placebo, no se observó una diferencia. En general se incluyeron 2.029 pacientes en diferentes estudios clínicos, hubo confirmación bacteriológica en el 80%, lo que se encontró es que dexametasona no estuvo asociado a reducción de mortalidad, secuelas neurológicas severas o sordera bilateral.
parecía haber una tendencia, una disminución de hipoacusia en los sobrevivientes y el beneficio no pudo ser demostrado. En general, en adultos, las evidencias son un poco mayores que en el lado pediátrico. Recientemente hay una nueva exploración frente al fracaso de algunos ayudantes de meningitis. Este estudio muy clásico, pero que ha pasado desapercibido en el mundo médico, ha sido el estudio de Guggenbichler, que publicó en el Pediatric Pathology. Fíjense ustedes cuando la utilización gradual de antibióticos, con la hipótesis que la administración lenta pudiera disminuir la destrucción masiva bacteriana antes de conocerse incluso la situación de citocinas, y comparó esa estrategia de infusión lenta de antibióticos versus la infusión de antibióticos en dosis altas. Cuando ustedes se fijan en las estrategias primeras donde se observó la administración de antibióticos en dosis altas, la chance de mortalidad o secuelas eran del 40 al 45%. Cuando cambia de estrategia antibiótica utilizando dosis progresivas, fíjense ustedes cómo hubo un dramático descenso en la chance de mortalidad o secuelas de meningitis bacteriana. Recientemente el doctor Stephen Leib publica un aspecto de esta línea de investigación en estudio experimental, y fíjense ustedes cómo la chance, digamos, de daño cortical en modelo animal con antimicrobianos bacteriostáticos que no producen lisis bacteriana versus antibióticos bactericidas, fíjense ustedes cómo es claramente inferior en el modelo experimental de uso de antibióticos bacteriostáticos. Se ha podido extrapolar esto a la práctica clínica, y un estudio que se está publicando en el Lancet Infectious Disease en el próximo mes. Fíjense ustedes el estudio de Pelkonen, se utilizó en el África. Los pacientes fueron tratados con una infusión lenta por 24 horas con cefotaximas, administrada a 250 miligramos kilopeso día en infusión de 24 horas, versus la administración de cefotaxima en bolo con la adición o no de paracetamol a una dosis de 90 miligramos por kilo durante las primeras 48 horas. ¿Qué se observó en este estudio? Fíjense ustedes que lo que se pudo observar es que las 48 horas del inicio de este esquema de infusión lenta por 24 horas más paracetamol, cómo se ha observado una disminución significativa en la mortalidad versus aquellos que recibieron el antibiótico en bolo versus aquellos que recibieron antibióticos en infusión más paracetamol, como disminuye marcadamente tanto a las 48 a 72 horas. Y hay una tendencia a la observación de lo mismo en el caso de una etiología por Streptococcus pneumoniae. Cada brazo tuvo más de 100 pacientes, 120 en promedio, y son estudios que van a ser muy difíciles de reproducir debido a la disminución del número de casos de meningitis bacteriana. Sin embargo, la situación más importante con respecto a toda maniobra adyuvante de meningitis es que ninguno de estos estudios están estratificando los pacientes. Si cualquier maniobra adyuvante se utiliza en este grupo de pacientes, la chance de encontrar diferencias es muy escasa. Si la población en la cual se estudia es una población en la cual se encuentran principalmente este grupo de pacientes, la chance de encontrar un beneficio en la maniobra adyuvante va a ser muy escasa, y sin embargo, este es el principal grupo que pudiera o no beneficiarse de la maniobra adyuvante, es decir, aquellos pacientes que tienen la chance o de fallecer o de sobrevivir, y es el grupo entonces que debe tenerse en cuenta a la hora de realizar estudios de investigación en meningitis. Muchas gracias por su atención.